esta semana hubo dos temas muy importantes. Uno que tiene que ver con acuerdo tripartito, Estado, empresarios, centrales obreras. Establecieron un aumento del salario mínimo vital y móvil. Si uno lo mide de año, digamos en el año, de marzo de este año a marzo del año que viene, nos va a dar un aumento del arriba del 52%. Un aumento que uno presupone bueno si no fuese de dónde venimos. Ese aumento del 52% que va a llevar un salario mínimo vital y móvil a la cifra de 33.000 pesos, muy pobre, insisto, viene por todo lo que se ha perdido durante los últimos 4 o 5 años. Y está directamente relacionado con lo que hizo el macrismo en toda la situación laboral y puntualmente con el salario mínimo vital y móvil, que en 2015, medido en dólares, estaba situado entre los mejores de la región. Bueno, esa es otra de las herencias que dejaron. Recomponer todo ese entramado termina siendo muy complejo. Por otro lado, la Central Obrera, la CGT, llevó a cabo su confederal en donde estaba puesta la mirada si se iba hacia la unidad o se rompía todo. La mayoría apostábamos a que no iba a haber unidad del movimiento obrero, sin embargo, parece que hicieron una lectura de los que fueron las PASO y como consecuencia de eso, y además ante la avanzada de la oposición con proyectos que vienen a quitar derechos, decidieron ir hacia una lista única, que esto se verá el 11 de noviembre cuando se haga la votación de renovación de CGT, que no va a ser una renovación profunda. En principio se supone que Héctor Daer y Carlos Acuña van a seguir, Héctor Daer por el sector de los gordos y los independientes, Carlos Acuña por el sector de Luis Barrio Nuevo, y se incorporarían a esa conducción Antonio Caló en representación de los gremios industriales y Pablo Moyano por el sector de, obviamente, el Frente Sindical, el sector del SEMUN, que también está Sergio Sacia, y la Corriente Federal de Sergio Palazzo. 4 dirigentes que se suponen en un equilibrio de fuerzas van a tratar de mantener la unidad de CGT. No descarten que la Secretaría Adjunta, tiene que haber un secretario adjunto, quede a cargo de una mujer. Todavía están rondando los nombres, pero no hay nada acordado. ¿Por qué? Porque además todavía resta un nuevo congreso en el que resolverán justamente el cupo femenino. Esa es una tarea que queda para más adelante. Y lo que sí está confirmado es que el 18 de octubre habrá una movilización en conmemoración del 17 de octubre, que cae en domingo y además se celebra el Día de la Madre. Se va a hacer ese acto al Monumento al Trabajo. Todo está encaminado a una CGT con más fortaleza para que respalde no solo al gobierno, sino que sirva de dique de contención hacia las iniciativas de la oposición que, como dije, vienen a quitar derechos. No a la indemnización, no a las vacaciones pagas, un salario, la verdad, casi de esclavitud para los jóvenes. Ese es el menú que presenta la oposición, que esperemos que también sirva para las próximas elecciones como disputa entre dos modelos. Señoras y señores, esto es Movilizados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. 75 años de sólida representatividad para el trabajador de Maestranza. Compañero Oscar Guillermo Rojas, secretario general. Bueno, estamos con Héctor Amichetti de la Federación Gráfica. ¿Cómo andamos, Héctor? Muy bien, Alejandro. Un gusto. Bueno, tuvieron confederal de CGT. ¿Me haces un balance más o menos? ¿La unidad está a la vuelta de la esquina? Sí, yo creo que sí. Ayer comenzó un proceso que va hacia la unidad. Tuvo una alta participación. Yo calculo que había una representación de más de 190 sindicatos. Hubo una aprobación con relación a hacer un congreso el 11 de noviembre. En ese congreso se elegiría una nueva conducción.
y también habría un congreso extraordinario ese mismo día que reformaría algunas cuestiones del estatuto de la CGT, agregando algunas secretarías y formalizando de alguna manera la participación de la mujer como Bien. representativo dentro del Consejo Directivo. Que por otro lado, te digo, nosotros entendemos que no hace falta tanto reforma estatutaria, sino que se respete el estatuto, porque el estatuto dice que tendría que haber un 30% de las secretarías de la CGT ocupadas por mujeres. Y como los sindicatos en general proponen el candidato a la conducción, pueden proponer una compañera, no es necesario que sea el secretario general el que va a la conducción de la CGT. Así que ahora se inicia un camino en donde creo que, bueno, está la oportunidad, y yo ayer lo manifesté en Ecofederal, como opinión mía y de la corriente federal, de que si se quiere lograr una unidad duradera en el tiempo, es imprescindible que vuelva aquella idea de la CGT con programa, ¿no? Yo recordé un poco los 26 puntos que teníamos en aquel momento, y un punto que hoy tendría que tener posición la central obrera, como es el tema de la deuda externa, qué posición tenemos los trabajadores, de cómo se debería negociar la deuda externa en función de las necesidades que tiene el pueblo. También qué posición tenemos con los formadores de precios, porque estamos discutiendo paritaria y rediscutiendo paritaria, pero vemos que hay una parte, digamos, del poder económico que remarca los precios, entonces nunca alcanzan los salarios a los precios. Un poco expresar esa idea ayer de que si buscamos esos grandes objetivos, la unidad es fuerte, es sólida. Si la unidad se construye, como ha ocurrido otras veces, por acuerdo de grupos sindicales, y bueno, y se reparten ahí a ver cómo quedamos en equilibrio unos con otros, siempre es riesgoso, porque después vienen las diferencias de nuevo de los dirigentes, se vuelven a... Pero no ves que está, digamos, en pos de la unidad, está planteado esta última idea. Más allá de que ustedes después discutan la cuestión salarial, pero no tenés que ir a un equilibrio de fuerza justamente para que queden todos conformes, no está esto ya... No. Eso es necesario. Yo creo que hay que contemplar, tienen que estar todos en esa conducción, si no es unidad. Claro. Pero lo que digo es que después hace sólida esa integración. Son los grandes temas, porque esos son los que lo unen. Yo, por ejemplo, di el ejemplo ayer de lo que estamos haciendo en la Confederación de Sindicatos de la Industria, en donde hay compañeros de distintas organizaciones sindicales que están en distintos espacios, algunos en la conducción actual de la CGT, otros en la corriente, otros en el moyanismo, y sin embargo cuando juntamos la problemática de la industria y salimos con propuestas para el desarrollo industrial, ahí estamos todos como una sola fuerza, ¿no? Porque todos dependemos de lo mismo, que haya un mercado interno fuerte, que se sustituyan importaciones, que haya crédito para poder reconvertir, digamos, e invertir en maquinaria, en equipamiento. Es decir, esos grandes temas son los que a mí me parece, por otro lado, absolutamente necesario cuando uno ve lo bien organizadito y las presiones que ejercen los sectores que no quieren un proyecto nacional, solo miran a ver cómo multiplican sus beneficios, ¿no? Sí, diste en un punto que son los formadores de precios, a los cuales parece que nunca se los toca. Y creo que ese es el nudo, digamos, de la discusión hoy, ¿no? Porque después podemos hablar a ver si los bancos dan más crédito o menos crédito, si lo hace la banca privada y lo hace, o lo hace la banca estatal. Digamos, esta hay una discusión que se puede, eso más o menos lo puede formatear. Ahora, los que arman los precios realmente nos han desequilibrado la vida, ¿no? No, y aparte, hoy es un tema central. Yo inclusive considero que ha tenido un efecto fuerte en las elecciones ese tema, claro, porque en la medida que uno ve que se reactiva la economía, pero los salarios no alcanzan, bueno, vamos a ese punto que vos decís, bueno, ¿quiénes son los que forman los precios? Y después lo bajás a cada sector productivo y resulta que hay una concentración, digamos, de quien produce el insumo. Hablemos en la industria nuestra del papel, pero el acero, el aluminio, los productos químicos, en general en cada sector son 4 o 5. Muy concentrados. Te digo, en el caso nuestro de la industria gráfica, inclusive regulan la producción, producen menos que lo que demanda la industria gráfica.
2 empresas como Celulosa y Ledesma, y te fijan entonces a partir de eso los aumentos, porque por supuesto hay demanda, si no tienen que salir a importar. Seguro, En el sí. sector gráfico son todas pymes, Sí. no tienen perspectiva de colocarse en posición de importar insumos, es muy difícil, porque no cualquier empresa tiene facilidad para importar. Entonces, ahí terminamos, por ejemplo, por darte un ejemplo, en un libro, el papel el 50% del costo. Entonces, indudablemente, si no podemos regular el precio ahí, yo a veces suelo decir que podemos ejercer control en los supermercados, pero si no vamos al origen de donde se produce el costo del producto que vamos a comprar, es muy difícil de que bajen los precios o que se mantengan, ¿no? Las mesas estas que en su momento armó el gobierno no dieron resultado, evidentemente, porque no se bajaron, no bajó la inflación. Hay una caída paulatina de la inflación, pero digo, estas mesas fue el gobierno, propuso el diálogo, pero parece que del lado empresarial no, la respuesta fue No, negativa. porque yo creo que yo no rechazo el diálogo que plantea el gobierno, pero yo creo que lo que hay que tener claro es que el diálogo tiene un límite, porque cuando hay un interés concreto del que se sienta en esa mesa, de que el objetivo es la mayor rentabilidad, Claro. empieza a presionar con otras cosas. Bueno, ustedes quieren que nosotros no actualicemos los precios, bájenos los impuestos. Es decir, es la lógica de esas empresas que lo que buscan la mayor rentabilidad con la menor producción posible, con el mayor riesgo posible. Y algo más grave, te diría Alejandro, hoy, que es que en general empresas que tienen como base la producción, pero la multiplicación de sus ganancias la hacen por la vía financiera hoy en Claro. día. Entonces es todavía más Mira, más nefasto. a cuenta de eso es que si vos revisás, no hubo una gran conflictividad en el año cuando se pidieron los aumentos. Y los aumentos se pactaron por encima más o menos de la inflación, vamos a terminar con un puntito, 2 puntitos arriba. Digo, esto también muestra la dinámica del sector financiero, empresarial, patronal, como lo quieras llamar, porque sacan provecho, no tienen problema. Total, ellos los productos, como decís, lo siguen aumentando o demás. No, yo creo que este año hemos tenido una señal muy seria, con que los sindicatos acompañamos toda la primera pauta inflacionaria que se preveía en 29%, todos salimos a firmar 32, 35 Claro. en el criterio del gobierno de ganar un poco de poder adquisitivo para reactivar la economía. Bueno, y ya vemos que la inflación ha bajado apenas del 3%, es una inflación alta. Todos estamos ahora rediscutiendo, algunos ya firmaron 45%, pero todos con la sensación de que ese 45 va a terminar siendo superado por la inflación al fin de año. Entonces, ahí me parece que, y nosotros lo hemos planteado ante el gobierno, que es necesario una mayor firmeza frente a esos formadores de precios. Es absolutamente necesario, porque si no la economía, si bien muestra síntomas de empezar a moverse, no va a poder corregir esta situación de pérdida de poder adquisitivo y de pobreza tan grande que hay, porque aparte hay que pensar acá que lo que hay que generar es trabajo. Seguro. Con la cantidad de gente que ha perdido su trabajo, ¿no? Y la cantidad de trabajadores que tener no registrados, que es el otro tema que tenemos. Sí, eso también salió ayer en la CGT como un tema que debe ser preocupación de la CGT, porque no es solo defender los convenios, ir en contra de estos avances que se quiere hacer sobre la indemnización, sino pensar que hay millones de personas que no tienen ni un convenio, ni la indemnización es algo que no pasa por su cabeza, ¿no? Sin duda. Héctor, te agradecemos mucho el contacto con Movilizados. Te mandamos un abrazo. Gracias, Alejandro. Un abrazo para ustedes. En esta cuarentena, necesitamos consumir diferentes tipos de productos para la vida diaria. Y es allí donde los trabajadores de carga y descarga hacemos nuestro trabajo para que la provisión de todo lo necesario llegue a la casa de los argentinos. Seguimos trabajando duro, haciendo nuestro aporte, cuidándonos en nuestro trabajo para cuidar a nuestras familias, porque de esta pandemia salimos entre todos.
Muy bien, lo tenemos a Victorio Pirillo, secretario general del Sindicato de Municipales de Vicente López. Victorio, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda, Díaz? Buen día. Bien. Bueno, conozco cómo analiza la cuestión política y me gustaría ir un poquito más por ese lado, ¿no, Victorio? Para analizar, si bien ya pasaron unos días de las PASO, pero me gustaría analizar un poco cómo fue esa elección y qué es lo que nos depara a futuro, que es lo más importante, ¿no? Si este resultado se puede revertir. Mire, nada es absoluto en la vida. Lo único absoluto que conozco es la muerte, así que todo se puede revertir. En tanto y en cuanto seamos coherentes con las propuestas y la rectificación del rumbo que la sociedad está exigiendo. De hecho, hay un sector muy grande de obreros y de gente sin trabajo que no nos ha votado. Sí. Entonces eso es un llamado de atención y no podemos decir que cuando la gente nos acompaña es nacional y popular el pueblo y cuando no nos acompaña es un pueblo gorila. O sea, creo que es de chicos no ver la realidad y no hacer la autocrítica. La autocrítica es que hay mucha desocupación, la autocrítica es que el salario no alcanza, esa es la verdad, y que estamos en un proceso cuasi post-pandémico que ha sido muy duro también y que ha lesionado psicológicamente la cabeza de prácticamente toda la población. Más allá de que yo haga una autocrítica en el sentido de que a todo esto que le he narrado se le suma la incertidumbre porque es un gobierno que no dice a dónde vamos. No hay un plan económico, nadie conoce el plan económico, o sea, uno puede entender que las circunstancias que nos han dejado específicamente el gobierno saliente, más el contexto internacional que nos ayuda, vaticina un panorama que es duro, pero por más duro que sea, si uno sabe que es duro, pero tiene un horizonte, aunque sea 2 o 3, 5, 10 años, uno sabe que bueno, que eso es un camino largo a recorrer, pero que al final va a haber algún tipo de frutos, ¿no? Ahí hay un punto que siempre es interesante, ¿no? Porque nos ponemos plazos de 5, 10 años, 15 años, lo que obviamente nunca se cumplen, y en el medio estamos con una oposición con la cual parece querer dialogar, pero cuando uno trata de establecer algún vínculo, es imposible, porque del otro lado vienen con cambiar las indemnizaciones, el sistema de indemnizaciones, que no se paguen más las vacaciones, que los jóvenes para conseguir un primer trabajo tengan que cobrar un salario o la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Digo, es muy difícil establecer marcos de acuerdo con una oposición que realmente lo único que hace es tratar de avanzar sobre los derechos adquiridos, ¿no? Sí, yo entiendo que la Argentina hace años que nadie discute con nadie. Lo único bueno de Cambiemos es que para alguien de Cambiemos no hay nada peor que otro de Cambiemos, por eso estas internas salvajes que tienen. Pero por el otro lado también creo que desaprovechamos ese tema y somos nosotros los que tenemos que buscar la solución, no tenemos que esperar nada del adversario. O sea, el adversario va a tratar de obstaculizar todo lo que pueda porque tiene un interés político de volver a ser gobierno de acá a 2 años. Sí. El problema lo tenemos de este lado, en donde aparecen especulaciones, objetivos miserables, que son personalismos, todo gira en torno a la persona y nada en la propuesta. Nos hemos alejado de lo pragmático y de lo programático. Tenemos un PJ vaciado de contenidos, un cascarón vacío. No recordamos las fuentes solamente para los aniversarios de ciertos hechos históricos, pero no los aplicamos, cada vez nos alejamos más y permitimos que señores como Lustó y otros tantos más nos vayan sembrando de a poco con proyectos que los tienen ahí en la espera de que si esto se acentúa, el resultado electoral no cambia y tienen grandes posibilidades de ser gobierno a cada 2 años, una vez nuevamente en el poder, empiezan a desempolvar todas estas leyes que nos vienen sembrando para hacerlas efectivas en un corto plazo, utilizando el poder popular que le va a dar las urnas en ese momento y la fortaleza que tenga. Por eso yo he exigido un gesto del gobierno, que realmente si el gobierno
está con el trabajador, tiene que tomar este desafío de estos proyectos, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, utilizar la mayoría actual, tratarlos y rechazarlos. Es la mejor forma que hoy tiene el gobierno de hacerlo democráticamente, ¿no? Seguro, sí, o sea, sí, tratarlo, darle tratamiento sobre tabla a estos proyectos, tanto el que ingresó por diputados como el de senadores, para que no digan nada, y no esperar ese tema de que siempre es la espada de Damocles, como han hecho con la ley previsional en su momento Macri, que la metieron 2 años antes, y una vez que cuando fueron gobierno empezaron a impulsar todo ese tipo de leyes que venían de a poco y en silencio, introduciéndola en ambas cámaras. Bien. Victorio, para cerrar, una línea de lo que pasó en CGT y si esta es una señal de unidad, de cara a la unidad y tratar de tener un proyecto también desde CGT, me parece, del movimiento obrero. Sí, la CGT tiene un problema de disociación con la base obrera y creo que no logra romper o distinguirse de un objetivo que es de un interés colectivo al que representa o lo que vendría a ser el gobierno. Digamos, puede tener un color político, apoyar, sentirse más cómodo en un gobierno que es popular. Pero fíjese que desde hace un tiempo esta parte, en las calles la gana los movimientos sociales y no la CGT, que la perdió. El rol protagónico, la incidencia en el gobierno la tienen las organizaciones sociales y no la CGT. Y de hecho, fíjese que no hay prácticamente o muy poca gente del movimiento obrero que no está en ninguna cartera, no tenemos ministros, no tenemos directores nacionales, no tenemos un poder de representación en la lista de diputados importantes que haga sentir como que el movimiento obrero en este momento está mirado por la dirigencia política y es tenido en cuenta. Lamentablemente no estamos siendo tenidos en cuenta y yo creo que hay algo que el gobierno tiene que ver, que en las peores crisis, por ejemplo en la del 2001, donde el país se cayó, si acá no hubo una guerra civil, se la deben al movimiento sindical argentino, que fue una malla de contención social, que cuando los bancos cerraron y se apoderaron del dinero de la gente, los sindicatos seguían asistiendo crediticiamente a 14 millones de sindicalizados. Fueron los sindicatos los que siguieron dando salud a sus trabajadores. Y hoy, sin ir más lejos en la pandemia, fueron el sostén y el soporte principal para enfrentar la pandemia con sus obras sociales, aparte de los hospitales públicos, por supuesto. Sin duda. Victorio, como siempre, agradecemos el contacto con Movilizados. Un abrazo enorme. Bien, gracias por acompañarnos. Nos pueden seguir en www.conciliacionobligatoria.com. Información actualizada todos los días, de lunes a viernes, fin de semana también. Y ahí van a tener los programas de Movilizados y reportajes de La Primera Piedra. Y particularmente me pueden escuchar de lunes a viernes en toda la programación de Radio del Plata, AM 1030, con los informes gremiales. Gracias, chao.